Bienvenidos a De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. En continuación con nuestro programa anterior, donde el padre exorcista nos contó su experiencia, hoy tenemos un gran testimonio, el testimonio de Itzel, que tuvo una posesión, y todo por consecuencia de estar de curiosa probando la lectura de cartas, probando la magia wicca, pero vamos a escuchar esta entrevista. Buenas tardes. Vamos ahora a continuar con Itzel. Itzel que ha tenido, pues no sé exactamente si ha sido una posesión, más o menos creo que sí, ¿no? A través de esto. Yo conocí tu caso a través del periódico Desde la Fe, ¿no? En donde das este testimonio, ¿no? De lo que te ha pasado después de, pues, ir compartiendo la vida normal de cualquier joven, ¿no? Haber estudiado una licenciatura, ¿no? Tienes también una maestría, ¿no? Empezar como a buscar esa para el trabajo, pero llega este momento que te tienta, ¿no? O este enemigo, este diablo que te tienta y empiezas, ¿no? Como a adentrarte en ciertas situaciones. ¿Qué es lo primero con lo que te enfrentas tú o por qué te enfrentas a esta parte o a esta curiosidad? Pues la falta de, o más bien el no conseguir el trabajo, ¿no? O sea, como las personas que te van diciendo, bueno, seguramente estás salada porque no consigues trabajo, ¿no? ¿Por qué no te vas a hacer una libre? ¿Por qué no haces algo para ver si ya consigues, ¿no? Porque como lo menciona usted, tienes la maestría, tienes los idiomas, tienes esto, ¿por qué no lo consigues? Y es cuando pues yo voy a que me hagan una sanación y consigo mejor entrar al curso para aprender a hacer sanaciones. Que es como una limpia. Vas que, digamos, te recomiendan ir con una bruja o es una sanadora? Sí, sí, es la magia wicca. Yo entro a todo esto por la magia wicca. ¿Y en qué consiste la magia wicca? ¿Cómo es que te vas a...? Entras, digamos, por la sanación, pues, pero también después tú empiezas, ¿no? A hacer estos trabajos, pues, a hacer esta sanación con las personas. Digo, ya que entras al curso, pues, ¿cómo empiezas a adentrarte un poquito más en todo esto? Pues empecé a estudiar más con ellos, empecé como a meterme a más cursos y ya después pues te van recomendando de que les dices a tus amigas, estoy estudiando esto, ¿no? Yo quiero, hazme a mí. Y entonces así empecé, no como por recomendaciones de las personas. Y ya pues me empecé a meter en ese mundo donde hacíamos según sanaciones, adivinación, porque obviamente pues te lo pintan como algo bueno, como algo que no es maligno, como algo que estás ayudando a la otra persona. Y en eso, después, ¿qué tiempo es el que empiezas hasta que vienen estos momentos en donde, digo, porque aparte te empieza a ir muy bien económicamente, sí, ¿no? Te empieza a ir muy bien económicamente, dejas ya olvidado tus estudios que te habían costado trabajo, esfuerzo, ¿no? Y en esta parte, pues es, sí, un poquito también como el dinero fácil, pues, creo yo, ¿no? O no tan fácil, o no sé cómo lo ves en esa parte, porque te empieza a ir muy bien económicamente, ¿no? Hasta que viene el reclamo, ¿no? De por qué estás, bueno, más bien, ¿no? Si quieres más, pues, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que dar tú? Sí, pues fueron 6 años, más o menos o más, que yo lo practiqué. Y justo en agosto del año pasado es cuando yo me empiezo a sentir mal y empiezo a sentir que algo se me metió, empiezo a escuchar voces y empiezo a no controlar mi cuerpo. O sea, 6 años tú te dedicas a esta parte de hacer sanaciones y después cómo viene este primer contacto de no poder controlar tu cuerpo, no sé, estás sentada, de repente alguien te habla o cómo empieza esta parte de ir escuchando voces o solamente por la noche. O de repente, como decimos, a las 3 de la mañana, que diga a las 3 de la madrugada, ¿no? Que es el momento en el que se aparece el demonio, ¿no? Sí. ¿Cómo es que vas viviendo esto? Pues fue en la madrugada, yo sentí que algo se me metió y, o sea, sentí como eso que algo se me metió, ¿no? Y también como esta cuestión a la otra noche de la voz, empecé a escuchar la voz de quieres el dinero, quieres el carro, quieres esto, quieres lo otro, cásate conmigo, quédate conmigo, o sea, cosas así, ¿no? Y es cuando me dicen, el dinero, esto o la paz del mundo. Y yo decía, pues la paz del mundo, ¿no? Y ¿quieres esto o la luz? Y yo decía, pues la luz.
Y después de esos días las cosas fueron empeorando. Yo empecé a escuchar las voces, empecé a perder el control de mi cuerpo, me daban como ataques, como crisis. Entonces me empecé a poner yo muy, muy mal. Y cuando empiezas con toda esta parte de las voces, de no tener el control, de sentir que alguien va entrando en tu cuerpo, ¿no? ¿A dónde acudes primero? Primero fuimos con una conocida mía que me llevó mi papá. Mi papá es muy ultracatólico, entonces yo le decía que no me sentía yo bien, que no estaba yo bien, pero pues como yo conocía a estas personas, fuimos primero a ver qué estaba pasando con ellas, que es una como bruja, y es cuando me dice que yo tengo una posesión. Entonces como salimos de ahí yo me sentía peor. Mi papá dice, no, esto es más grande. Entonces empieza a mover sus contactos, empieza a hablar con muchas personas y alguien, pues igual, le dice de que, o sea, nadie podía ayudarlo porque nadie conoce a un exorcista. Y mi papá empieza a moverse. O sea, digo, después de estos signos, lo primero que recurres es con otra bruja, pues, sí. para que te ayude. Y después ya empiezan a hacer esto y llegas con quién, o quién es quien te contacta con un exorcista. Mi papá le dijeron que en la basílica, en juramentos, había un padre que se dedicaba a eso. Ajá. Entonces mi papá va a buscarlo pensando que pues él podría ayudar, ser. Sí. ¿Y ahí sí le dan respuesta o no le dan respuesta? Sí. ¿O qué pasa? No es cierto, sí. Y antes tuvimos una experiencia muy mala porque fuimos con otro padre, no para delatarla ni nada, no voy a decir dónde está, pero que nos atendió y fue muy grosero con nosotros, nos dijo que yo tenía un problema psiquiátrico y nos mandó al psiquiátrico y me trató muy, muy, muy feo, ¿no? Entonces ya veníamos de una experiencia muy fea con un padre. Íbamos así como con miedo para ver a este padre, pero al final nos atendió el padre Bernardo, nos dio una cita y fuimos con él pues yo me entrevisté con el padre Bernardo, ahí en la villa, en la basílica, y me empieza a hacer ciertas preguntas y en eso pues me pongo mal, empiezo a vomitar, yo vomitaba blanco, entonces yo empiezo a vomitar y me empiezo otra vez como a retorcer. En el momento de la entrevista. Sí, y ahí el padre dijo, pues sí. Y luego él es el que te acompaña en el proceso de la liberación, te canaliza con alguien más, sí. ¿O cómo? El padre Bernardo me hace el favor de canalizarnos con el padre Andrés. Y ya como a los 2 días, a mí ya me tocó cita con el padre Andrés. ¿Y el padre Andrés qué te dice? ¿No te pones mal con él o sí? Sí, pues la primera vez que llegué, me acuerdo que nos sentamos y me pregunta, ¿a qué te dedicas, hija? Le empiezo a decir, bueno, yo me dedicaba a la Wicca, me empiezo a poner más y blackout. O sea, no recuerdo, ay, no sé qué pasó, nada más él acercándose a rezarme. Y ya de ahí, pues no recuerdo mucho ese primer exorcismo y ya hasta después ya como que... O sea, desde la primera entrevista que te hizo el padre Andrés, desde ese momento él empieza a hacer la oración de liberación. Sí. Bueno, me imagino entre estos signos que empiezas a mostrar, pues. Sí. Y no hay, bueno, un poquito como pasa como en las películas, ¿no? Cuando tienes tú esta posesión, ¿qué es lo que, es la parte no como de tu cuerpo, ¿no? Esta parte de vomitar. Pero empiezas a hablar también en otros idiomas, ¿no llegas a tanto? ¿O cómo es este proceso que vives? Es un proceso muy difícil, la verdad es que es demasiado difícil porque en mi caso fueron más, le llaman aquí, ¿no?, las vejaciones. Entonces en mi caso fue sentir que me violaban, latigazos, golpes, que te crucificaban, que me crucificaban, sentía mucho eso, la corona, cómo goteaba la sangre. ¿Y no tenías nada? Moretones, al principio me quedaban moretones. Y poco a poco con el tiempo, con las citas cada mes que yo tengo, con el rezo, se me ha ido quitando los moretones, o sea, ya no me han quedado moretones. Y digamos, ¿te liberan con una sola oración o cómo es el proceso que empiezas a vivir de Yo llevo ya 1 año y cacho, o sea, yo empecé esto en agosto y todavía sigo en oración, es un proceso
Largo. Ujú. Y ya, bueno, y las primeras reacciones de la oración de liberación o de los exorcismos que te van haciendo, es también un poquito como en las películas, ¿o no? No. No se nubló todo y llovió ese día. Sí, en el segundo. Ah. En el segundo exorcismo que yo venía para acá, nos agarró un aguacero horrible. Horrible. Entonces me acuerdo que íbamos en el carro, mi papá, mi mamá y yo rezando, porque era un aguacero horrible de no vamos a llegar, está muy feo. Y ese día tembló en la noche. Órale. Sí, entonces sí, eso es como... Sí tuviste, digo, por ejemplo, esta parte que toca vivir en el segundo, pero en algunos otros sí sentías como que había algo que no que quería como que no llegaras para Sí. la oración de liberación, o era todo así como que, digo, o sea, seguía actuando ahí como el mal, pues, para que no llegaras a las oraciones. Sí, sí, o sea, por ejemplo, antes no dormía, antes de que hubiera una oración o algo así, hasta la fecha no duermo, o toda la noche me están molestando. Hasta la fecha todavía te siguen molestando. Sí, ¿Y cómo ya te muchísimo molestan? menos. Pues ya ahorita nada más vibro en las noches, ¿Vives nomás temblor o...? como perrito chihuahua. ¿Y eso es durante mucho tiempo? ¿Es corto Pues, tiempo o...? Antes era mucho tiempo, antes entre que escuchaba la voz y todo era más. Ya ahorita pues ya nada más ciertas noches vibro. Ok, ¿y la voz cómo era? ¿Si es tenebrosa o Pues, es dulce o...? pues la van modificando, o sea, el punto es darte miedo. Uh-huh. O sea, el punto es que tú vayas quebrándote y te vayan destrozando. Y bueno, inmediatamente dejas esta parte que estabas practicando o no la dejas Sí. o la sigues practicando o... No, yo en cuanto ese día, por ejemplo, que fuimos a ver a esta persona que me dijo que estaba poseída, yo llegué a mi casa y tiré todas las cosas. Yo tiré todo lo que yo tenía, tiré mis cosas que utilizaba, calderos, escobas, todo lo que yo tenía lo tiré. Y yo me voy justo a la basílica y justo yo me voy a la estatua donde está Cristo Rey, donde están las bienaventuranzas. Y es el único lugar donde yo puedo estar, es el único lugar donde, aunque escuches la voz, porque la voz me decía, tú ya estás en el infierno, ¿qué buscas? Tú ya estás aquí. Entonces ese es el único lugar donde yo puedo sentarme, donde yo puedo hincarme, puedo estar un rato y pues donde yo le pido ayuda a Jesús, ¿no? Y le pido perdón también por lo que he hecho. Okay. ¿Nunca hiciste como tal digamos, como un pacto? O sea, bueno, aparte de ejercer esto, así como, pues realmente decir, sí, yo estoy ofreciendo esto a cambio de tal cosa. Pues es que a lo mejor indirectamente, pues en las velas, ¿no? Que uno pone de que con este símbolo me va a llegar dinero, con este símbolo pues me va a llegar esto. Podría ser así indirectamente. En esa parte ibas viviendo todo esto. Ya cuando empiezan estas oraciones de liberación, ¿cómo es que empieza a disminuir todo? O sea, ¿qué signos se van quitando, no? Decía, los moretones que tenías van desapareciendo, ya no sufres las vejaciones, o sí, o... Pues van poco a poco quitándose, hasta incluso en el tema de dolor, ¿no? Al principio cuando me quemaban, yo sentía que me quemaban mucho las manos. Entonces, pues era un dolor muy fuerte, era un dolor muy fuerte. Igual las violaciones, igual los latigazos, igual a sentir que me crucificaban era muy fuerte. Entonces yo voy con el padre Bernardo a la par también, para que con esta cuestión de confesarme, que me dé un poco de contención. Y él me empieza a decir, ¿por qué no lo pides por otras personas? ¿Por qué no pides por otras personas ese dolor? Entonces cuando yo sentía que me quemaban, pues yo pedía por todos los niños que estaban siendo quemados. Ay, perdón. No, estoy muy tranquilo. Entonces también es cuando yo empiezo como a solo dejar de pensar en mí y empezar como a referir eso a otras personas, empezar a pedir por otras personas. ¿Eso te ayuda un poco a ir disminuyendo estos dolores o se intensifican? Se intensificaban al principio, pero después era como extraño porque yo me sentía más tranquila, ¿no? Y pues yo le pedía mucho a Dios porque igual al principio la petición era, por favor, ya quítame esto, por favor, libérame de esto.
Y al final pasa, ¿no? Al final yo pasaba a decir, pues que sea tu voluntad, y si lo tengo que vivir está bien. Okay. Y ahora en la actualidad, ya después de un año, que ya no escuchas las voces, si las escuchas o ya es muy leve o ya es muy leve, ya casi no las escucho. ¿Ya no te amenazan? No, ya casi no las escucho. A veces sí, pero es más ahorita, por ejemplo, a veces la vibración en la noche o el sentir que me clavan, pero ya es muy poquito, ya es como que empiezan a clavarme, empiezo a rezar y ya me bajan. Eso bueno, digo, lo viviste y lo vives estando dormida, despierta, en cualquier momento te puede pasar. Sí, en cualquier momento del día. No es específicamente así, solamente en las noches o... Pues en las noches estaba más fuerte, al principio en las noches era lo más fuerte, en las noches las experiencias eran más fuertes. Okay. ¿Y tu familia respecto a esto al principio te cree, no te cree, te apoya, no te apoya? Bueno, más bien también cuando decides tú, digamos, cambiar como este rubro de caminar en tu vida, ¿no? Y dedicarte a esto, ¿tu familia te apoya? ¿No te dice no te dediques a esto o...? Sí. ¿O les da igual o quién sabe? Pues después de la posesión sí hubo mucho apoyo, o sea, porque pues no era algo que me pasara normalmente, no era algo que yo le hubiera presentado antes, ¿no? Entonces cuando ya se empiezan a dar cuenta que pues sí me estaba pasando algo malo, pues se unen y empiezan a darme contención, empiezan también como a hablar conmigo, no te desanimes, varias veces me han acompañado con el padre a los rezos. Okay. Y ahora tu vida ya está tomando otro rumbo, ya tienes trabajo, todavía estás en eso. Pues sí, la verdad es que han sido cambios muy buenos para mí, o sea, yo la verdad estoy muy agradecida con Dios, con Jesús, con los padres que puso en mi camino, porque son padres que te impulsan y son padres que te marcan mucho. No estás sola, sí estás pasando un momento muy difícil, pero aquí estamos. No, aquí estamos. Entonces, eso me ha dado como la fuerza de estudiar otras cosas. Ahorita estoy más como en lo estético. Hago tratamientos para las varices, de belleza, rejuvenecimiento facial, cosas más estéticas. Igual, pues, ha cambiado mi vida muchísimo, que cada cierto tiempo voy a donar cosas y si alguno de mis amigos en Facebook quiere donar, pues me lo manda a mí y yo voy a ciertas casas cunas a dejar la ropa. Entonces lo tomas en una labor más caritativa, pues, de poder pues, compartir ese amor que Dios se ha manifestado, ¿no? A través de Libre. También es como un agradecimiento, también es como una forma de agradecer yo siento que es una segunda oportunidad que me han dado. Es como volver a empezar, ¿no? Y una manera de agradecer ese amor a esas personas que están apoyándome. Es eso. ¿Cuál es el momento más difícil que te toca vivir? Que recuerdes así, que digas, este día fue donde yo sentía a morir, o fueron varios. Hay varios. Uno de ellos creo fue cuando yo estaba acostada, yo dormía con mi mamá porque pues ya me daba miedo. Yo dormía con mi mamá y en eso empecé a sentir que me ahorcan. Y me decía la voz, te voy a matar ahorita. Y eso lo viví también en casa de mi papá. Fueron 2 veces, fueron 2 noches muy difíciles. Que yo sentía como iba perdiendo el aire, que yo sentía como no podía respirar. Entonces volteo y mamá tiene un cuadro de la Virgen. Y yo le digo, no voy a morir que sea ahorita contigo, pero que tú me lleves. Y le digo, mátame ahorita. Y pues no, o sea, poco a poco mamá se puso a rezar, se puso también ahí a rezar, a tratar de ayudarme y poco a poco pues fue bajando un poco, pero yo no dormía, no comía. ¿Las voces solamente las escuchabas tú o también, digamos, ese momento que ibas con tu mamá, también la escucha tu mamá? Ella alcanzó a escuchar esa vez la voz. Sí, solo yo la escuchaba, pero en ese momento ella pudo también.
O sea, ya te había pasado esto estando con otras personas alrededor y los demás no escuchaban nada, pues. No, nada más veían, por ejemplo, cómo yo me ponía mal o cómo vomitaba. Y solamente la voz era como tuya. Muy bien. En esta parte creo que sí es importante para compartir, ¿verdad? Que podamos ver, muchos padres no hemos vivido como estas experiencias, ¿no? Y podemos pues desanimar como te pasó, ¿no? La primera vez, ¿no? De poder decir, no, mejor vaya y busca otra cosa, ¿no? Aquí no hemos venido con esos chismes, ¿no? Pero digo, primero a los padres pues saber que hay lugares donde se les puede canalizar si uno no cree, si uno no está consciente de que eso pueda pasar, ¿no? Saber que hay lugares donde se puede ir canalizando, ¿no? Para que se les ayude a estas personas. Y bueno, y ahí pues les dirán si realmente es a través de, como te puede ser, a través de la oración de la liberación, o si tienen que hacer algún otro tipo de estudios, ¿no? Pero sí no poder como determinar algo así. Y pues a las personas que les ha pasado como a ti, pues no desanimarse, ¿no? O sea, siempre, digo, Dios manifiesta una luz de amor y de misericordia, ¿no? Cuando le vamos buscando, ¿no? Siempre va también tomándonos de la mano para podernos encontrar con Él. Sí. Muy bien. ¿Algo más que nos quieras compartir, Itzel? Pues no sé qué podría ser. La verdad es que creo que el punto es seguir a Dios y confiar en Él, confiar mucho en Él, entregarnos completamente a Él. Porque más para las personas, en este caso, que hemos sufrido de posesión, también que nos tengan la paciencia, porque pues sí, o sea, queremos aventarnos al camión, no queremos desaparecer, ¿no? Y es un camino muy arduo, muy difícil. Creo que sí necesitamos más comprensión, necesitamos, pues es un poco amor, ¿no? Que Dios tiene para nosotros, pero por lo mismo que estamos en tanta oscuridad no lo vemos. Hasta con el paso del tiempo vamos dándonos cuenta de ese amor tan grande y de esa misericordia tan bonita que tiene para nosotros. ¿Y tú recomendarías ir a lecturas de cartas, No. de futuros, o ya no? No, ya no vayan. No, ya no vayan. Creo que mejor es... Ahorita, por ejemplo, recuerdo, yo no había estado frente al Santísimo nunca, y eso que tiene escuela católica. Y la primera vez que yo me puse al Santísimo después, bueno, en este proceso de posesión, fue la sensación más linda que he tenido en mi vida. La verdad es que el sentirse amada, sentirse cobijada, sentirse protegida por alguien que tan increíblemente es una sensación que te dice, tú puedes con esto, tú puedes, es una prueba, tú puedes. Antes de que, tuvieras esas prácticas y eso, digamos, eras católica practicante o si ibas a misa cada 8 días, si te confesabas, y cuando empiezas con estas prácticas, dejas de hacer toda esa parte donde Dios va manifestando la gracia. Sí, yo fui en la escuela católica toda la vida. Y ya después, pues, cuando empiezo a ir a estos cursos, cuando empiezo a adentrarme como al paganismo, es cuando ya me alejo completamente de la iglesia. ¿Y el padre Andrés qué te dice en cuánto tiempo terminarán o no hay tiempo o quién sabe? No hay un tiempo fijo, según lo que yo sé, es como, pues cada persona tiene su proceso y pues todavía sigo en ese proceso. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por compartirnos. Ya dependiendo de los comentarios que nos hagan, ya te volvemos a ver con preguntas más inquietantes ante lo que te ha tocado vivir. Sí, con gusto. Muy bien, muchas gracias por compartirnos este testimonio y pues esta experiencia pues para no dejarnos involucrar, ¿no? Ante la desesperación, ante la necesidad, ¿no? Que es lo que nos lleva a ir tocando diferentes puertas que no son las correctas. Sí, pero creo que también es necesario, en mi caso lo veo por ejemplo, porque si me hubiera pasado esto, tal vez yo me hubiera regresado con esa fuerza a amar a Dios, a amar a Jesús. Tal vez yo me hubiera regresado con tanta fe a ellos, porque hasta la buscas, hasta el momento de tanta oscuridad buscas esa fe. No llegar llorando a una iglesia, que me pasó muchas veces, ¿no? Buscando ese consuelo que a lo mejor ahí sentada, solita, lo puedo encontrar.
Y es cuando más tienes como esos momentos fuertes, así como un caso parecido a lo de Pablo, ¿no? Ok, pues sí. Sí, Dios va permitiendo también muchas cosas, ¿no? En el caminar de nuestras vidas para poder seguir descubriendo su amor, ¿no? Más que poderlo descubrir, seguir descubriendo su amor y la confianza que nos da Él para seguirnos tomando entre los brazos. Pues muy bien, Itzel, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias.